Muy buenos días, tengan todas, todos y todas ustedes. Bienvenidos a una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con un tema nuevamente muy interesante sobre ¿y tú qué sabes de derechos humanos? Y bueno, para ello tenemos además tengo el honor de haber sido su alumna, una persona súper comprometida también con todo el tema de derechos humanos, pero además, bueno, tiene un currículum interesantísimo y bueno, ella es la maestra Verónica Colín Hernández. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Arbitraje Nacional, el caso del Fondo Piadoso de las Californias. También tiene una especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual, con su tesis El Derecho de Autor como Derecho Fundamental, el mismo que obtuvo con mención honorífica, y la maestría en Derecho igualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis El Derecho de Acceso a la Cultura, también con mención honorífica. Actualmente es doctorante en la Facultad de Derecho de la UNAM, la División de Estudios de Posgrado. Y bueno, ella ha participado como auditora jurídica en la Auditoría Superior de la Federación, ha sido coordinadora de vinculación académica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, coordinadora académica de maestría y doctorado del mismo posgrado de Facultad de Derecho en la UNAM y subdirectora de promoción y difusión en la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es maestra de diferentes asignaturas en la UNAM y en diferentes instituciones, sobre todo en lo que compete a derechos humanos, y ha recibido una serie de reconocimientos por sus servicios académicos por parte de la UNAM, y ahorita sus líneas de investigación es la teoría del derecho, derechos humanos y derecho de la propiedad intelectual. Ha escrito también innumerables artículos como los derechos culturales, ¿es posible que el acto de creación del hombre genere derechos?, en la revista jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Marista, entre muchos otros, y bueno, seminarios, actualizaciones. O sea, como pueden ver, estamos ante una eminencia en el tema de derechos humanos y derecho a la propiedad intelectual. Y pues hoy nos va a intentar quitar un poquito los neófitos en cuanto a derechos humanos respecta, y pues yo le agradezco muchísimo a mi querida maestra Vero que nos acompañe y que nos dé y nos regale este tiempo. Muchas gracias, Miros. Al contrario, para mí es un honor haber sido su maestra, porque fíjate que cuando yo les di clases, cuando fuiste mi alumna, realmente lo disfruté muchísimo, porque bueno, eras muy inquieta y siempre las dudas y siempre es muy... Como profesor, pues también te tienes que poner más las pilas. Lo hemos comentado en otras ocasiones, era un grupo muy diverso. Entonces, las dudas, porque además eran de otras profesiones, entonces también eso vuelve más enriquecedora la clase. Siempre he pensado que los derechos humanos se tienen que abordar desde la multidisciplina. Entonces, para mí fue toda una experiencia. Sí, bueno, para poner un poquito en contexto a nuestros radioescuchas y videntes, es que yo tuve el honor de ser su alumna de la maestra Vero en la especialidad de Derechos Humanos de la UNAM, pero en un grupo especial en el que se invitó a personas con discapacidad, que ya tuvieran por lo menos el grado de licenciatura, a que tomaran esta especialización. Entonces, normalmente, pues la toman puros abogados, ¿no? Y sobre todo abogados que ya tienen que ver con la materia. Y aquí habíamos de chile dulce y de manteca, ¿no? Hasta tenemos una querida odontóloga, le mandamos saludos a Claudia, psicólogos, Lalito y Rosy, y bueno, también había Adriana, Adri, la ingeniera en comunicaciones y sistemas, y también teníamos politólogos, psicólogos, Omar que es psicólogo. Psicólogo. No, y Jorgito politólogo, ciencias políticas, bueno, teníamos de todo.
Todo. Y de abogados, pues había de mucho menos los especialistas en derechos humanos, salvo los del instituto, que bueno, sí ya tenían un poco de idea. Entonces fue muy interesante y fue como dice la maestra Vero, muy enriquecedor. Y ahí es donde tuve el honor de escucharla y de verdad que me abriera los ojos a un mundo distinto, sobre todo también cuando tuvimos las pocas oportunidades de hablar sobre propiedad intelectual, también desde la perspectiva de derechos humanos. Es nuestra debilidad. Sí, que ya tendremos luego que hacer algo específico de esa relación, sobre todo de acceso a la cultura. Pero bueno, para entrar en materia, maestra Vero, a mí me gustaría que para empezar, muchas veces oímos, es que me están limitando mis derechos humanos, y a veces ni siquiera tiene que ver con derechos humanos. Entonces, si podríamos empezar por, si es que se puede, definir lo que son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son los que tenemos todos, lo que atente contra la dignidad de la persona. Y yo me iría, es muy creativa, digamos así, la nueva concepción de derechos humanos. Siempre que algo te cause daño, que tú sientes que se causa un daño, ahí hay una violación. ¿Por qué te digo que es muy creativa? Porque muchas veces dicen que depende en tiempo y en espacio, y porque los derechos humanos no son absolutos. Es decir, van a tener en algunas circunstancias colisiones, ¿no? Ahorita que estabas hablando del derecho a la cultura, existen culturas que en un momento dado, como podría ser el trato hacia las mujeres, pues es una práctica aceptada en algunos que no pueden tomar decisiones o sufren mutilación genital femenina. Entonces, eso es parte de su cultura. Si en un momento dado una que ha sucedido, que quiere ingresar a la política y la comunidad no le deja, ahí hay una colisión. ¿Por qué? Porque es el derecho de la mujer y también como perteneciente a una comunidad cultural. Ahí entonces dicen, bueno, pues vamos a dar otro tratamiento. Entonces, y por otra parte, por ejemplo, el uso de la burka, que en un momento dado lo vemos como algo que pudiera atentar contra los derechos de la mujer, algunas mujeres dicen, no, a mí me gusta la burka, es parte de mi cultura. Entonces, por eso no son absolutos y por eso sí hay que decir, si a ti te causa un daño, sí está lastimando tu dignidad. Y entonces hay que hacerlo exigible. Entonces, eso básicamente son los derechos humanos. Pueden ser, bueno, pues son todos los que competen a la persona, ¿no? Y de ahí podríamos empezar, la dignidad de la persona. Lo que platicábamos un poco es que a veces, desde una posición teórica, epistémica, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Pues es esa, teórica. Lo que pasa es que a partir de ciertas teorías occidentales, el derecho fundamental se vislumbra como aquel que está positivizado en una norma jurídica fundamental, ¿no? O sea, pensemos en constituciones, en tratados. De ahí depende que, digamos, bueno, está en la Constitución, está en un tratado, bueno, entonces sí es un derecho fundamental. La diferencia radica básicamente en la positivización de ese derecho. Muchas gracias que nos platicas de la diferencia, porque luego muchas personas se confunden
con que derecho humano, pero no es derecho fundamental, que es derecho fundamental y bueno, ahorita muy claramente si está en una ley es fundamental, pero realmente lo importante son los derechos humanos, es la base, ¿no? Y Sí, bueno, sí, sí. para quienes no sepan, en México sufrió un cambio muy importante, una reforma muy importante constitucional, en donde los derechos humanos sufrieron una consagración de nivelarlos con la misma Carta Magna. Normalmente, bueno, antes de ello, era primero los tratados, pero siempre anteponiendo a la Constitución y luego las leyes nacionales, locales y bueno, todos los ordenamientos. Pero esto le da un trato superior, sobre todo al llamado principio pro persona, que a ver si nos puedes explicar, Claro. que pues los derechos humanos tienen que estar salvaguardados en todos los aspectos de nuestras vidas y especialmente el artículo primero pues condena, porque yo a veces siento que sienten que es una condenación las autoridades, las condena a siempre salvaguardar y preservar los derechos humanos antes que cualquier otra cosa en el ámbito de sus funciones, pero primero es el derecho humano y luego es todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras explicar qué es más o menos lo que se quiso decir con esta reforma. Sé que esta reforma viene, bueno, de lucha de muchísimos años, pero que sobre todo lo que es la sentencia de Radilla Pacheco, que ya tiene varios años, es la que el caso Radilla Pacheco es una persona activista indígena de la Sierra de Guerrero, que desapareció junto con su hijo, luego soltaron al hijo y él nunca apareció. Y bueno, este caso llegó hasta la corte, quien lo desapareció fue la milicia, y bueno, llegué hasta la Corte Interamericana después de muchos años y muchos trabajos, y finalmente se sentenció al Estado mexicano para que, entre otras muchas cosas, encontrara debidamente qué fue lo que pasó. Y bueno, esa sentencia hablaba de que los derechos humanos no pueden estar por debajo de nada. Y derivado de ello se llegó finalmente a la reforma constitucional del 2011. Se dice muy fácil, pero dije el chisme en cortito, ¿no? Pero no sé si nos pudieras explicar un poco de esta reforma y el principio pro persona. Claro, estoy muy orgullosa de ti porque lo hiciste muy bien. Dices que lo voy a explicar yo, pero realmente ya lo explicaste. El cambio legislativo constitucional sí deriva de esa sentencia. Hay muchísima dogmática que nos dice dogmática y la misma Constitución, ¿no? O sea, lo que México está dentro del sistema interamericano. Cuando la Corte Interamericana emite una sentencia condenando, en este caso a nuestro país, y pidiendo que se modifique la legislación, pues justamente en este caso viene la reforma al artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional nos señala que la Constitución y los tratados en la materia van a tener la misma jerarquía. Entonces, si nos regresamos un poquito a lo que estábamos hablando de la diferencia entre lo que la dogmática considera derechos fundamentales, pues entonces podemos desprender de ello que si la Constitución nos dice que se debe proteger los derechos humanos, no nada más los que están en la Constitución, sino los que abarquen los tratados. Y esto es muy interesante porque la comunidad internacional siempre se ha preocupado por agarrar temas específicos, porque los derechos humanos son
son muy amplios y como te decía hace rato, no son absolutos. Entonces, la comunidad internacional va a tener que ha regulado situaciones específicas y si no están en nuestra Constitución, obviamente vamos a tener que recurrir a los tratados y no quiere decir que por recurrir a un tratado sea menor el peso, ¿no? Ya autores como Robert Alexy han desarrollado teorías en las que se pueden hacer ejercicios de ponderación. Ahora, respecto al principio pro persona, es muy interesante, sobre todo ahorita, fíjate, en nuestra Constitución el principio pro persona unos dicen que es un criterio de interpretación, ¿no? Que se debe de favorecer a la persona más amplia, y otros dicen, no, es realmente algo que se tiene que hacer, no es un criterio, es un principio que debe prevalecer. Fíjate que en todos estos meses de pandemia, podríamos repensarlo. Por ejemplo, la libertad del uso del cubrebocas. Si utilizamos el principio pro persona y alguien dijera, yo soy libre de ponerme en mi rostro lo que yo quiera o no ponérmelo porque es parte de mi libertad, bueno, pues tú ves que hay una gran sanción social, ya no jurídica, y ya ves que también se ha pedido la jurídica, que ahí yo tengo mis reservas, ¿no? Porque si se pide lo jurídico, no lo veo, se me hace como fuente ahí, y lo ha dicho la jefa de gobierno, ¿no? Y fue que ¿qué hago yo con todas las personas o detenidas por no usar cubrebocas o se presta a la corrupción? Aquí siempre hay que entender, entre más normas haya, más llaves para corrupción hay. Entonces, tampoco se pueden dejar al arbitrio de las personas. La regulación, para eso está el derecho, obviamente. Pero, por ejemplo, si se aplicara el principio pro persona y no tomáramos en cuenta a la sociedad, ¿no? O sea, el uso, ¿por qué se está pidiendo el uso del cubrebocas? Bueno, pues como una medida de protección para todos. Entonces, ahí se está aplicando no el principio pro persona, que de alguna forma, pues sí, todos tenemos derecho a la salud, pero se está aplicando el principio para todos, pro sociedad. Entonces, es una forma, digamos, ahorita se me ocurre como dinámica, o sea, pensando en un ejemplo de actualidad, que no sabes, o sea, desgraciadamente todo esto que está pasando en el mundo, no es el mejor ejemplo que yo voy a tener para todas mis clases futuras. O sea, esto no sé si es bueno o es malo, pero hemos estado viendo, o es más palpable, las desigualdades, muchísimas cosas que ya casi toda la comunidad académica se ha dedicado a escribir y a reflexionar. O sea, esto nos dio para muchísimas cosas. Entonces, volviendo a la pregunta que me decías, bueno, primero, es importante tomar en cuenta que para la aplicación de los derechos humanos tenemos que tomar en cuenta los que están previstos en la Constitución y los que están y la especificación, porque yo no creo que la Constitución deje fuera ninguno, pero sí hay temas muy específicos y muchísimos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la movilidad, de la accesibilidad que tanto hemos platicado, con todas sus características no está en la Constitución, pero entonces podemos echar mano de todo el material jurídico, porque también se ha hecho. El chiste es que los operadores jurídicos lo tomen en cuenta para tomar medidas, ya sea para emitir una resolución o para tomar medidas preventivas, en fin. Entonces,
Eso por una parte, la consideración de la Constitución y de tratados. Y yo me iría hasta recomendaciones, todo lo que le llaman soft law. Y por otro lado, la aplicación del principio pro persona, que ahorita pues podríamos decir que quizás también habría que tomar en cuenta el principio pro sociedad, pro comunidad, ¿no? Porque cuando resulta que la libertad en un momento dado, el ejercicio del derecho de libertad implica poner en riesgo la seguridad, en este caso de la pandemia, la seguridad sobre la salud de las personas, pues entonces habría que hacer esa reconsideración. No como salvedad, nada más tomarlo como yo te decía, como no derechos o principios absolutos. No, el ejemplo que pone sobre la mesa es fantástico porque precisamente ha pasado y luego hasta se han viralizado. El que dice es que uno que vi recientemente, es que mi cuerpo es mío, yo soy soberano del mismo y yo puedo hacer o no hacer lo que yo quiera. Pero entonces ahí también entra, bueno, mi derecho hasta donde llega, es donde llega hasta donde empieza el del otro. Y ahorita en pandemia, como lo has comentado, pues hay un derecho pro sociedad y pues si los ponderamos, pues gana el de la mayoría, el de la sociedad. Máxime que es una situación de preservación de vida, no es de que sí me gusta esta postura política o no, o ideológica, sino es tal cual es de vida o muerte, ¿no? Entonces eso lo hace un poco más complejo, pero pues no debería de ser tanto, o sea, la gente se está muriendo. El problema ha sido que hay gente que cree que eso es mentira, que el virus no existe, y luego sacan lo del dióxido de cloro, yo no sé qué se quieren blanquear aparte de sus intestinos, páncreas e hígado y que les explote, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión porque no nos compete a nosotros, pero bueno, el problema yo siento que hay mucho miedo, mucha mala información, y de ahí también que desde cuando tenía el interés de que nos acompañaras, precisamente para entender, bueno, yo sí tengo derecho, como lo que comentabas de la chica de la burka, para mí es muy cómodo, nací así, estoy de acuerdo, no siento que atente contra mí, entonces, pues bueno, la uso. Ya la cuestión del corte de genitales, pues sí habría que discutirlo, porque también si nacen en una sociedad donde pues a todas se le hacen cortes de genitales, pues lo podrían ver normal, ¿no? Y para nosotros es una barbarie. Pero entonces ahí entra el debate de que, bueno, si es una persona menor de edad, ¿cómo va a saber si va a querer o no tener esa parte del genital, ¿no? En fin, entonces sí vemos que pues ahorita te están dando mucha carnita para para las materias que vas a dar. Me voy a volver a inscribir para ver las nuevas posturas. Pero bueno, ahorita nos tenemos que ir rápidamente a un corte, pero regresamos también rápidamente con todos y todos ustedes para hablar más sobre de qué se tratan los derechos humanos. Muchas gracias. Y estamos de vuelta con todos y todos ustedes, hablando de derechos humanos con nuestra querida maestra Verónica Colina Hernández. Y bueno, nos quedamos en esto del principio por pro persona que nos los explicó, así que con palitos y bolitas, para que nos quede súper claro, porque sí luego son temas tan técnicos que a veces hasta uno como abogado se le complican. Pero bueno, es muy importante hablar de las diferentes, ¿cómo le llaman? Las diferentes, porque ha tenido un desarrollo la materia de los derechos humanos a través del tiempo de la historia y también a causa de ciertas situaciones que empezó a vivir el mundo. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se tiene un boom en cuanto a derechos humanos con la Declaración Universal y todo, pero no sé si nos puedas platicar cómo es que a la hora de estudiar los derechos humanos, cómo se divide generalmente para poder entrar al estudio de los mismos. Fíjate que sí, en el inicio de
Pues si tú ves los planes y programas de estudios, que como tú bien lo señalas, ¿no? Es que es un derecho fundamental, un derecho humano, y me iría más allá, porque es con los planes de estudio con los que a veces trabajamos, las garantías. No sé si dicen, bueno, son derechos humanos, y todo básicamente es de carácter teórico. Tenemos los derechos. Si planteamos ya que cómo se han ido desarrollando, también en los planes de estudios están por generaciones, ¿no? Porque los de primera generación, los de segunda, los de tercera, cuarta, y hay teóricos donde van en la sexta, pero bueno. Y básicamente la diferencia es también teórica. Lo que pasa es que a partir de la Declaración de 1789, antes la Carta de Virginia de 1776, pues esos les llaman los derechos de primera generación. Básicamente son derechos de libertad, de la libertad de expresión, justamente si ahorita poníamos de poner el cubrebocas en general todos los de libertad. Y los de segunda generación serían aquellos donde el Estado tiene que brindar una prestación. Por ejemplo, los de libertades, no interferencia, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, que el Estado no intervenga. Y en el caso de los de segunda generación, que ya posteriormente, haciendo uso del ejercicio de la libertad, pues también se dieron cuenta de las grandes desigualdades que surgieron. El ejercicio de los derechos de libertad también propicia algunos abusos. ¿Por qué? Porque entonces el Estado no interviene y en ese sentido hay un abuso, por ejemplo, del patrón con sus trabajadores. Y ahí podemos apreciar que dicen, no, la verdad es que sí necesitamos una regulación, en este caso, si pongo del trabajo, pues una regulación que nos brinde derechos como la seguridad social, como que se establezca las horas de trabajo y todas estas prestaciones en donde el Estado debe de intervenir. Y después surgieron los de la tercera generación, que hablamos del medio ambiente, y creo, por ejemplo, todas estas medidas que han tomado los países o que la OMS ha estado muy al tanto de la protección internacional, pues son derechos de solidaridad, ¿no? Entonces, no nada más a México le preocupa la contaminación específica de un río, sino que va a repercutir lo que es todo el calentamiento global y todo lo que se ha regulado a partir de los cambios ambientales, y ahorita lo podemos también ver que se tiene que regular todo lo que respecta al derecho de la salud, porque no podemos decir es un problema de China, ¿no? De España, de Italia, no, es un problema que afectó al mundo. Entonces, son derechos donde las personas, donde los estados deben tomar en cuenta para unirse. Entonces, son derechos de solidaridad. Y así se ha venido enseñando en las escuelas. El punto es que cuando ahorita también te hablé de garantías, bueno, pues el Estado debe de garantizar que tú tengas la libertad y también debe garantizar darte una prestación, ¿no? También hace ratito decíamos de propiedad intelectual, bueno, pues el autor tiene derecho a escribir lo que quiera, y el Estado tiene el deber de proteger pues esa expresión artística y no censurar, no puede decir, esto no lo puedes decir. Pero claro, siempre y cuando no afecte a terceros, ¿no? Que son a veces hilos bien complicados de definir, ¿no? Tenemos muchos ejemplos.
Marta Sagún era persona pública, se podía hablar de todo lo que se quisiera de Marta Sagún y hubo sanciones, hubo cuestiones que en un momento dado sí ponían a los encargados de emitir, a los órganos jurisdiccionales, en situaciones de qué derecho debe, ¿no? El derecho de la intimidad o el derecho de expresión. Y el Estado tiene que estar vigilando. Otro ejemplo, y que también lo hemos platicado, que también tendría que ver con un derecho a la cultura, es, bueno, un manuscrito, un ensayo, una cuestión como, digamos, los primeros trabajos de Juan Rulfo, que él no quiso dar a conocer, porque pues a lo mejor eran sus primeras obras. ¿Qué tanto tiene de derecho la comunidad por conocer los primeros trazos de Juan Rulfo? Lo que sí te puedo decir es que si la comunidad tiene ese derecho, tiene menos mecanismos de exigibilidad que un autor, que un causaviente, ¿no? En ese sentido, creo que los tratados y las legislaciones sí se han mostrado como mecanismos efectivos para decir, esto que no se quiso dar a conocer, no se va a dar a conocer. Entonces, eso es lo que me encanta, porque entonces, lo que me encanta de los derechos humanos, porque entonces tienes que estar recurriendo constantemente a ver cómo se pueden preservar derechos de una sociedad frente a derechos de un individuo y viceversa, ¿no? Es muy interesante esto que nos platicas porque justo a veces creemos, bueno, es que es un derecho humano, entonces tengo que tener cómo hacer las cosas, sí, pero a veces en ciertos temas es complejo. Pues, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en la Asociación Mexicana para Protección de la Propiedad Intelectual. Yo discuto mucho de que, ¿y por qué dejan afuera la perspectiva de derechos humanos en diferentes temas que luego se tocan, ¿no? Y todos me miran y me tiran de a loca. Sí, me dice, ay, pero es que eso qué tiene que ver. Obviamente sé que mucho es por desconocimiento, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, ahorita que nos comentabas esto y que nos venías explicando las generaciones, me recordé inmediatamente, por ejemplo, al Pacto de los Derechos Civiles y Económicos, pero también a los famosos DESC, que en el sistema interamericano ya son los DESCA, que son los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y la A es de ambiente. Ambientales, ¿no? De medio ambiente. Entonces, ¿qué nos podrías, por ejemplo, decir cómo una persona que pues tal vez ni es abogado, una persona, no me gusta decir común y corriente porque pues no, sería como, entonces los demás somos no corrientes o cómo, qué pasa, ¿no? Sino una persona que tal vez se dedica a tener su negocio de un restaurante y pues se dedica a la comida, a los alimentos y bebidas, y pues considera que pues los DESCA en qué lo podrían beneficiar, o cómo, ahora sí que cómo se come eso, o para qué le serviría, ¿no? Sí, es justamente los derechos de libertad, como bien lo señalas, que de veras estoy orgullosa de ti. Ahí entra todos los derechos civiles y políticos, ¿no? Por eso decía el ejercicio de la libertad en todos los aspectos. Y los de segunda generación, en principio, son los DESC, y los de solidaridad son los DESCA, porque vamos a aclarar, los DESC son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fíjate que, bueno, esos ya son los DESCA, que te digo que pertenecen ya a la tercera generación. Por supuesto que son importantes, y para la persona que tiene un negocio y no se dedica a todo esto, pues ya nada más te digo, como parte del derecho, como un derecho económico, vamos a decirlo así, como derecho humano, porque dirás, bueno, no, el derecho
un derecho humano es el derecho inherente a la persona, que no atente con su dignidad. ¿Cómo puede haber un derecho económico humano, no? Porque como que entonces dirían, pues ya entras al terreno del derecho privado. Poco se ha escrito de los derechos económicos, qué son, pero vamos a plantear el salario. El salario. Fíjate que esto es interesante. Te digo que esta pandemia es para mí muy ilustrativa. Hay lo que están hablando del ingreso universal o de ampliar el salario mínimo o la renta básica universal. Pues sí, tiene que ver con derechos humanos, porque este tipo de acciones como las propuestas, sobre todo, bueno, creo que he escuchado más en esta situación, la situación española, hay muchas propuestas, ¿no? Hay desde, se les va a dar una cantidad determinada a determinado grupo, ¿no? Que se considera en un momento dado en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, una madre soltera. Entonces se le da una renta, vamos a pensar en una cantidad como 400, me parece que eran 400 euros, pero vamos a poner como algo cierto. Entonces, esta persona le va a dar la oportunidad de poder, de tener dinero para comer y quizás también para rentar una vivienda. Entonces, ahí entramos en que es un derecho económico, ¿no? Todo lo que las aportaciones en el sentido de jóvenes construyendo el futuro y todo eso, son nada más para ciertos grupos, pero se ha hablado de un ingreso universal, lo que quiere decir también que una persona con ingresos también lo reciba. O sea, una persona que no sea desempleada, vamos a pensar en un hombre con empleo de una edad económicamente activa, ahí sí, también tendría que recibir esa renta. Pues la propuesta es que sí, que sea universal, que sea para todos los grupos, y eso también en un momento determinará no solo salvaguardar derechos como la alimentación, como la vivienda, como la salud, como la educación, sino que también permite una reactivación económica, ¿no? Porque en clase muchas veces mis alumnos me dicen, no, maestra, ¿cómo se la vamos a dar al teporochito de la calle? Bueno, de alguna manera él va a tener que comprar, ¿no? Y entonces hay una reactivación económica, lo que quieras, si tú quieres alcohol, pero va a haber una reactivación económica. Y este tipo de ingresos permite llevar una vida con dignidad. Eso es lo que tenemos que enfocar. Entonces, esto es un derecho económico que tiene repercusiones con los derechos sociales también, ¿no? ¿Qué tendría que dar? Un derecho social como los derechos a la salud, todos los que están en el cuarto constitucional. Un derecho a la seguridad social, a la pensión para los adultos, la educación, que no está en el cuarto, está en el tercero, pero bueno, el punto es que son los donde el Estado está obligado a dar una prestación. Fíjate que en ese sentido también Luigi Ferrajoli, creo que cuando habla de las garantías también lo tiene muy, muy claro. O sea, una garantía primaria son eso, de donde el Estado va a tener, tiene que brindar la prestación, y pensemos en justamente en la salud.
¿Cómo brinda la salud? Que también se ha reprochado, ¿no? Que dice, no, bueno, el Estado no te puede garantizar la salud. Bueno, pues sí, no te la puede garantizar, pero pues sí te va a dar los medios, la medicina, los médicos, el hospital. Pedirle al Estado la salud, pues es también cierta complicación. Te digo que esta pandemia da para mucho. Tú tienes la libertad de comer, tienes la libertad, espérame, porque pasa un camión, tienes la libertad de comer papitas, ¿no? Claro. Pero eso va a tener repercusiones y en el la Estado, salud. Por más que te brinde el hospital y las medicinas, pues la garantía de la salud no te la va a dar. Sí, no. Pero la información y la educación respecto a la alimentación, sí, el quitarle los personajes a las gomitas o a los dulces, no va a bajar la obesidad infantil. Pero bueno, y ahí están transgrediendo derechos de los titulares de derechos de los que hacen dulces. Ahora, yo me hago cuando era chiquita, existían los mismos dulces con los mismos personajes y no había una obesidad infantil como la hay ahora. Entonces, ¿por qué ahora sí se le da la responsabilidad a ello? Digo, bueno, finalmente están tratando de hacer algo al respecto. Algo que no nos ayuda en nuestro país es la cuestión económica, porque ahorita que comentabas lo de la ayuda, por ejemplo, una madre soltera, en Alemania ahorita en la pandemia, a todos, sobre todo a los pequeños empresarios, les dieron una aportación de 60,000 euros. Y yo todavía ingenuamente le preguntaba a mi papá, ¿y cuándo lo tienen que regresar? Me dice, no, eso ya es para reactivar la economía. Aquí, bueno, dieron algunos préstamos, no lo pueden dar sin retorno porque no tenemos dinero, pero por lo menos hizo ese pequeño esfuerzo que yo sí, la verdad, independientemente de ideologías, esté o no de acuerdo con el gobierno, pues sí aplaude esas intenciones, también lo que ha hecho Claudia Sheinbaum aquí en la ciudad, el reparto de despensas. Bueno, se ha intentado hacer algo, el médico en casa, que también parece un programa muy interesante, todo lo que se hizo a través del SMS de COVID-19, eso todo el mundo se queja, porque para la queja estamos buenísimos, ¿no? Muy buenos, sí. Pero no piensan a la hora de salir de que es que me ahogo con el cubrebocas, que el que ponérselo es también ayudar a que no se siga el virus feliz de la vida aquí con nosotros. Pero estabas hablando ahí directamente, ya me estoy saltando, pero bueno, regresando al tema de Alemania, eso que están haciendo con las pequeñas empresas es un derecho económico de las diferentes pequeñas empresas. Entonces sí estamos hablando ahí de derechos de derechos humanos fundamentales. Porque me dirías que hay derechos humanos de las personas jurídicas. Morales. Ay. Me está metiendo en camisa de 11 varas la maestra. Pues yo creo que de los integrantes de esa persona moral, por supuesto, entonces de alguna manera podríamos hacer muchas mesas de discusión al respecto, pero si los vemos desde ese punto de vista que las personas morales las integran personas físicas, pues por supuesto que tienen derechos humanos y fundamentales, ¿no? Pero bueno, sí. Regresando a esto que nos comentabas, y también la obligación de dar salud, algo que es de los aciertos que yo considero que sí ha tenido este gobierno federal, es de que desde enero empezaron a ver cómo iban a hacer las reconversiones de los hospitales. Y tan sí lo hicieron que si así ha sido complicado, imagínense si no lo hubieran empezado a hacer en enero. Esto hubiera sido peor que España o Italia. Ahorita dicen, es que tenemos más números que España. Pues sí, pero también tenemos una población de más de 120 millones y si lo ves en porcentaje, y no con eso va a sonar muy, muy, muy rudo, pero pues tenemos un porcentaje mucho menor de letalidad que otros países como España e Italia.
Y digo, no quiero sonar peyorativa porque de ninguna manera estoy de acuerdo con las muertes desafortunadas que hemos tenido, y no solo en nuestro país, alrededor del mundo. Es muy triste ver ahorita hablando desde hasta dónde llega mi derecho del uso de cubrebocas, por ejemplo, ver en España que otra vez el pico se está yendo para arriba, siendo que ya sufrieron una situación muy grave, muy angustiosa, y como están saliendo los que sí se quedan encerrados y quieren su libertad, el pico va para arriba. Aquí tal vez no lo hemos sentido tanto porque para bien o mal los gobiernos que tenemos, tanto local o federal, pues han mantenido no pico, sino todo de manera estándar y va bajando poco a poco. Bueno, eso nos tocó, qué bueno, porque si no esto sería peor que la peste de los 30, ¿no? Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que hacernos también responsables de cómo aplicamos nuestros derechos humanos, ¿no crees, maestra? Claro, y siempre se ha hablado también de la corresponsabilidad, ¿no? En ese sentido, claro, en el ejercicio. El punto es que como los derechos humanos son frente al Estado, el que tiene que hacer que se respeten es el Estado. Sí, no podemos, es como aplicar un tanto cuanto la buena voluntad kantiana, ¿no? Que pues si tú no haces eso, va a pasar el camión de la lavadora, me da risa. Pero bueno, Eso también es parte de la pandemia, que ahora los programas traen muchos actores en uno solo. Sí, ya, no sé si seguimos, pero bueno, además ya lo vi, ya lo estoy viendo. Sí, no hay ningún problema, continuamos. Ya sabe el público, bueno, es parte de nuestro folclore. También es un derecho humano el folclore. Sí, claro. Pero ya es parte del paisaje urbano. Lo que te iba a comentar, que se me estaba yendo la idea. Si quieres, vámonos, aprovecho para irnos a un corte y regresamos para terminar esta idea. Sí, claro, okay. Gracias. Muchas gracias. Y estamos rápidamente de vuelta aquí en ¿Y tú también discriminas? Con el tema de ¿y tú qué sabes de derechos humanos? Y bueno, estábamos hablando, nos estaba explicando la maestra sobre, estábamos discutiendo lo de los DESCA y nos estaba acabando de explicar ese tema, y pues bueno, llegó el folclore urbano que dijo yo también participo, y como no discriminamos, pues también lo dejamos participar, pero como el tiempo nos corretea, decidimos hacer una pausa y bueno, ya estamos de vuelta. Y pues adelante, querida maestra. Hablábamos de la corresponsabilidad de todas las personas. Entonces, pero yo advertía, no es posible dejárselo al Estado, ¿no? O sea, también, no es posible dejárselo a las personas, también el Estado tiene que tomar medidas. Todo esto que ha salido a relucir de la alimentación y ahora sí que lo que comemos, cómo está impactando en la salud ahorita con la crisis del COVID, es interesante, y me acuerdo haberlo platicado contigo. Por ejemplo, los refrescos, ¿no? El argumento está en mi comunidad no hay agua potable. Entonces, ahorita hay iniciativas en las que dicen, bueno, vamos a ponerle impuestos a los refrescos y de lo que salga de ahí se puede crear infraestructura de agua. Entonces, el agua, por ejemplo, también es una prestación que debe de dar el Estado. Y es un derecho humano. O sea, podemos hablar de si el derecho del que tiene un negocio, pero del agua, ahí es donde interviene la clase que yo doy, es justicia, las teorías de la justicia y los derechos humanos. Entonces, se pueden hablar de esa relatividad de los derechos humanos, pero si no tomamos en cuenta que, por ejemplo, el agua
le sirve, digo, lo necesita tanto el rico como el pobre, pero al rico generalmente no le falta. Entonces, falta también que los estados nivelen, porque hay mucha brecha entre ricos y pobres, ¿no? Y ahorita se está viendo más, como por ejemplo las clases a distancia. No todos tienen acceso ni al equipo de cómputo ni al internet. Ni al internet, así Entonces, volvemos a lo mismo. No tomo refresco por no tomar agua, porque no hay agua en mi comunidad, no hay agua potable. Y además, algo que también lo sabemos ya de muchos años atrás es que, por ejemplo, la distribución de, como le dicen, de las aguas negras del imperialismo yanqui, alias refrescos de cola, tenían una distribución que llegaban a zonas rurales donde no llegaba nadie más. Y bueno, que luego ni siquiera luz tenían, a veces ni teléfono, pero sí llegaba la camionetita de esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, como decíamos, hay que tomarnos un pato al orange, ¿no? Que era un gansito con este refresco de naranja, el Orange Crush, que era buenísimo, pero ya le cambiaron la fórmula, ya no está tan sabroso. ¿Y por qué? Porque era lo barato, era para lo que te alcanzaba, ¿no? También esa es otra, que eran productos que no eran tan honorables. Ahorita hay botellas de agua que te salen más caras a veces hasta que un vino. Entonces dices, bueno, ¿cómo, no? Claro, si tomas las de ciertas marcas nacionales tal vez no, pero bueno, hay ciertas aguas que sí, y es interesante también ver cómo explotó el mercado del agua porque somos más sanos, y pues también se ha vuelto todo un negociazo. Ahora, en cuanto al agua que nos tiene que dar el Estado, de hecho, cuando eres deudor de agua, te pueden hacer recortes de agua en cuanto a presión, pero no te pueden dejar sin agua porque es un líquido vital. Entonces, también por eso luego la gente no paga, ¿no? Porque dice, bueno, aunque sea poquita, pero sí sabemos de muchas colonias, por ejemplo, en la Ciudad de México, que históricamente, por ejemplo, Iztapalapa, siempre ha sufrido el tema de agua, y es horrible. Yo sí viví una cuestión que hicieron algunas disque mejoras y nos dejaron 3 meses sin agua, y de verdad es horrible. Digo, afortunadamente yo iba al club y pues ahí me bañaba, pero de todas maneras no es agradable. Al final tuvimos que cerrar la calle para que nos hicieran caso, y pues ya entrara en discusiones, y ya se arregló. Y eso que donde yo vivo, quien construyó esa unidad previó que nunca nos quedáramos sin agua, y hay 2 tinacos enormes para todos los edificios y de tomas distintas por si pasaba algo, pero en esa ocasión fueron de las 2. O sea, no había forma. Y además exceso de construcciones por todos lados, que el señor Mancera felizmente dijo, ay, sí, que todo el mundo construyan, y no pensó en los mantos acuíferos, en la reabsorción de aguas. Taló como con singular alegría, hasta le pusieron el mote a Tania Müller, que era la de medio ambiente, de Tala Müller. Talamula también. Fue terrible, fue un sexenio para la ciudad terrible, y vivimos una cuestión ecológica terrible. Ahora, en cuanto al agua, también recientemente hubo un caso, ¿no? En el norte del país, muy sonado, en Mexicali, de que se iba a poner una fábrica, y dijeron, pues que decide el pueblo, y el pueblo decidió que no. Y ya cuando te metes a rascarle tantito te das cuenta que iba a ser un genocidio aquello, porque se iban a apropiar de la poca agua que tienen. Entonces era terrible, y pensar que pues antes difícilmente se volteaban a ver esos temas o no se viralizaban, que eso también, las tecnologías nos han ayudado. Y también comentabas de la cuestión de la escuela en casa, pues por eso hicieron los convenios con las diferentes televisoras, para que vía televisión pues tengan sus clases, lo cual me pareció sumamente interesante y acertado.
No sé cómo les esté yendo a los niños y a los papás por televisión, pero fue una solución para poder cubrir a la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes de este país para que sí tengan su instrucción, ¿no? Insisto, no sé cómo estén yendo, pero sí he visto los canales. Y me pareció interesantísimo que hicieran eso. También la aportación que hicieron a nivel internacional para ser copartícipes de las vacunas, con el fin de pues prever que sí también en nuestro país tengamos las vacunas. Ahorita además está participando en nuestro país en 5 diferentes protocolos de fase 3, lo cual es también me parece muy acertado. Dentro de todo, no todo es malo, o sea, también hay que yo creo que es muy importante también ver nuestra realidad. Somos un país del llamado tercer mundo, no porque seamos de tercera, sino porque pues tenemos limitaciones sobre todo económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace difícil luego que podamos hacer exigibles muchas situaciones. Y si además a eso le añadimos 70 años de corrupción y robos en despoblado, pues... Pero bueno, ya el tener las herramientas, por lo menos desde el punto de vista jurídico, desde nuestra Constitución, de que los derechos humanos y por ende la dignidad humana es sumamente importante, siempre y cuando no transgreda otros derechos o de la comunidad. Entonces ya tenemos algo de herramienta, pero a veces también solo nos quejamos, pero no somos capaces de ir y, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto que hace el gobierno, pues no estás de acuerdo, crees que está mal, pues pídelo por transparencia. Pide por transparencia ese caso en concreto, que te expliquen cómo se hizo la licitación, no sé, lo que quieras, ahí está transparencia. O sea, ahorita hay muchas cosas que hace 40 años o en los 60 pues no teníamos, ¿no? Claro, y ahorita sí los tenemos, entonces debemos de ser corresponsables con ellos, ¿no? Sí, no, diste muchísimo. Real. Pues el agua, la Coca-Cola. ¿Qué dices? Es que pues ya vamos a hablar de marcas. O sea, es una marca que de veras la conoce todo el mundo. Todo el mundo. No, eso, la Coca siempre es de ejemplo en las clases de en secretos industriales, ¿no? Entonces es así de cómo la Coca pudo llegar y abarcar tantos sectores. Entonces ahí es el derecho de, ahorita si lo vemos, el derecho a la salud está en la Constitución y pues está muy bonito escrito y yo aquí tengo mi Constitución, pero pero está la Coca que abarca. Y creo yo también, del lado de la Coca-Cola, está el Oxxo. O sea, ¿qué tal? Hay Oxxos en todas partes. Entonces, esa libertad, ese ejercicio del comercio, ¿no? La parte liberal de, bueno, pues tú puedes poner Oxxos en donde quiera, también ha favorecido el consumo de ese tipo de productos. Entonces, en algún seminario, congreso, mapearon la República Mexicana de Oxxos y es impresionante. Entonces, ahí también hay que revisar si ese dejar pasar liberal desde el mercantilismo francés propicia también, tiene que haber un equilibrio. Exacto, o sea, todos los extremos son malos. Y entonces igual así de, tú puedes hacer tu marca y llevarla a todas las regiones, a todo el mundo, como hizo Coca-Cola, pues sí, pero entonces pues es parte de un sistema, esa es la verdad, ¿no? A lo mejor ni siquiera el gobierno anterior, es un sistema, la Coca-Cola no nada más es famosa en la sierra de Oaxaca, sino también en China, en África. Entonces, es una marca. De hecho, en Europa es más caro comprar una Coca que una cerveza, por ejemplo, en Alemania. ¿Sí? Es más cara la Coca, pero hay Coca.
Sí, pero tú consigues una coca, claro. Sí, en todos lados, no falla. No. Entonces, esto que dices del exceso, yo creo que a veces el gran problema en México es precisamente que no se ha podido llegar a ese punto de equilibrio, que ha costado mucho trabajo. O sea, sí ha habido pues mucha corrupción, muchas cosas malas, pero también ha habido personas y actores tanto en dependencias como en gobierno que no son corruptos, que sí hacen su trabajo, que sí creen en la burocracia, como lo que en todo el sistema, y lo hacen bien. Desafortunadamente son los menos, porque la mayoría sí ha entrado a este sistema de corrupción. O sea, simplemente para ir a hacer un trámite vas a la ventanilla y te dan largas y largas, ya hasta cuando no das para la copia o el chesco, entonces sí los agilizan, ni hablar de los tribunales civiles, ¿verdad? Por eso me dediqué a la propiedad intelectual, que no tienes que dar una módica contribución, porque sí me parece terrible, y al final acabas teniendo que ceder, porque si no, no puede avanzar el expediente o cuando nos para un policía. Yo sí las pocas veces que me han llegado para, y sí realmente hice algo, pues deme mi multa. Pero ¿cuántos dicen, bueno, y de a cómo, no? O ya hasta traen sus tarifas. No, bueno, pues si me da tanto, no. Digo, no, pues llévame al corralón. Yo no participo, prefiero que se lo lleve el sistema y igual y con eso ayuda a tapar un bache que a que se lo lleve el policía, porque seguir generando lo mismo, estamos inmersos, pero también seguimos siendo copartícipes de la misma corrupción, el quejarnos y no hacer algo al respecto, y por lo menos si ya no quieres ir y ver por transparencia y meterte ya de lleno a hacer incidencias y todo ese tipo de cosas, ok, pero por lo menos ya en tu trinchera no aportas a la corrupción y haz lo que te corresponde hacer, que si recibo agua y no pago lo que me corresponde, ya estoy generando un problema para que, por ejemplo, ahorita no haya suficiente dinero en la federación para todo lo de la salud, ¿no? Porque al final todo se concentra y luego se va repartiendo en las diferentes áreas. Entonces, no verlo como que es que se lo van a robar. Posiblemente una parte sí, pero finalmente es tu obligación como derecho, así como tienes el derecho de recibir, tienes la obligación de pagar. O sea, entonces, y en cuanto a las marcas, las diferentes marcas de cuestiones que dices, lo del Oxxo, me parece grave, porque lo que no se ha visto es que, pues, lo que el Oxxo vino a terminar con las misceláneas. Y las misceláneas sí tenían todos estos productos, pero también que tenían el queso, algunas hasta frutas y verduras. O sea, era como un mini súper, y pues existían los súpers, pero seguían subsistiendo las misceláneas, y llegan los Oxxos y acaban con ello. Ya hay muy poquitas misceláneas, y además esas eran a veces de una familia de generación tras generación, y luego hasta hacían que sus pastelitos, que sus tortitas, y encontrabas cosas muy sabrosas y no necesariamente industrializadas, ¿no? Pero también las había. Y yo insisto, no éramos un pueblo con obesidad terrible. Yo me acuerdo cuando era chiquita, las personas a veces eran la marchanta de las quesadillas, y párale de contar, ¿no? O uno que otro por ahí, pero estas obesidades ya mórbidas, terribles, vinieron cuando llegaron todos los productos gringos, las tiendas grandes de comprar a tonelajes, y yo creo que se juntó también con una situación educacional en cada una de las familias, que también que siempre le dicen que el problema fue que la mamá se fue a trabajar. No, yo creo que fue social, ¿no? Que qué fácil echarle la culpa a la mamá trabajadora. Yo creo que sí, con una mamá trabajadora, y en tanto ella se ocupó de mi alimentación hasta los 18 años, yo no tuve ningún problema, ni de obesidad, ni de anemias, ni nada, crecí muy sana. Entonces, a mí eso de que es que la mujer, no tiene que ver. Yo creo que es un problema social, que la sociedad ha caído en un desentenderse de sus niños, niñas y adolescentes,
y bueno, y ahorita lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Que no, muchas familias están en crisis porque no saben cómo coexistir tantas horas todos juntos. Entonces, bueno, esperemos que esto sirva para reaprender a estar todas y todos juntos en nuestro hogar, ¿no? También lo que ha pasado, y como dices tú, de la mamá que se va a trabajar, no, la seguridad, ¿no? O sea, ¿cuántos salimos a jugar a la calle? Y ahorita Ya no está más, y cómo han permeado todos los juegos, los videojuegos. Videojuegos. Entonces eso también ha mermado, o el súper, o cargar las bolsas, ¿no? La señora se iba al mercado, o sea, hace también falta mayor ejercicio. Y eso ha sido terrible, pero te digo que tú me das para muchos temas. Se culpa mucho a la mujer, claro, la mujer se salió a trabajar y ya los hijos ya, o sea, no importa que estuviera ahí el papá, ¿verdad? Era la culpa de la mamá. O sabes también qué pasa en Europa los abuelos, o sea, que los abuelos eran los que entraban al quite, pero también el hecho de que la mujer ya se haya ido a trabajar, retrasa mucho la maternidad. Entonces cuando se quiere, cuando la mujer ya se embaraza, que estamos hablando entre 35 y 40 años, tiene una doble carga, cuidar al bebé y cuidar a sus padres ancianos, ¿no? O sea, eso también es todo el problema de la vejez, es un problema, bueno, es que no es un problema, es un fenómeno que natural, o sea, hay que tomarlo como es, como que y ahorita, justamente otra vez te digo, la pandemia me da para mis clases. Fue un sector que ha sufrido mucho todos estos embates. Y que además es una población que cada vez crece más, ¿no? Por los avances tecnológicos. Avances médicos, sí. Dijiste de la vacuna, volvemos en la propiedad intelectual también te da para mucho. O sea, las farmacéuticas, cómo se han subido, es más, todas las teorías conspirativas, todo eso del progreso científico que también está previsto en los tratados. Entonces, fíjate que a mí la reflexión también, la OMPI ha protegido muchísimo todas las invenciones y toda la propiedad intelectual de las farmacéuticas. Pero entonces, siendo un organismo de la ONU, la OMPI, que me refiero al organismo de la ONU de propiedad intelectual, no está acorde con también la ideología de la OMS. Entonces, por un lado, tienes un sistema universal que protege a la propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas, y tienes otro como la OMS donde dice, híjole, tenemos que atender la salud de todos para también evitar las desigualdades. Y bueno, como tú has dicho, es salvaguardar la vida, salvaguardar una calidad de vida. Entonces, los derechos humanos están en todas partes. Y volviendo a la parte del agua, de la farmacéutica, de la cervecera, hay una recomendación también de la CNDH que también son parte de la de Mexicali, claro. Sí. O sea, es el derecho al agua, y que por mucho que estén en la Constitución, vuelvo a lo mismo, es el agua, es derecho al agua potable y al saneamiento. Hay observaciones de los relatores del agua de Naciones Unidas donde te dicen, bueno, tiene que haber un pozo a tantos kilómetros. Si hay una persona enferma, hay una medida de consumo del agua para una persona sana, y también para, por ejemplo, una persona que tiene VIH, o una madre, o una mujer embarazada. Entonces, son muchísimas las características, y también hay que echar mano de ese material jurídico. Los informes de las relatorías son muy interesantes porque nos marcan criterios, estándares internacionales a los cuales las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, no nada más en sus legislaciones, que
cuando somos abogados decimos, no, pues hay que hacer una norma que regule, hay que hacer, no, también como acciones de Estado, como políticas públicas. Tú ahorita también mencionaste ese derecho a la ciudad que está consagrado en la Constitución de la Ciudad de México es muy, muy interesante, porque ese derecho a la ciudad, y ahorita se me fue la palabra. ¿La ciudad incluyente? No, fíjate que no me acuerdo, gentrificación. El caso es que... de la urbanización de... Sí, que haz de cuenta que se planea de tal forma que las personas con menos recursos vayan a los lugares más alejados donde justamente se carece de esos servicios públicos, como internet, agua, luz. Entonces, el punto es que hay acciones de carácter gubernamental que propician que tengamos una zona como la de Santa Fe, y zonas como las de Iztapalapa o la Gustavo Amadero, o sea, es demasiada desigualdad en una misma ciudad. De hecho, hay ciudades perdidas dentro de la ciudad. Yo no sabía eso, pero me tocó visitar una hace varios años y es impactante cómo sales de ahí y ya estás otra vez en la urbe, ¿no? Dices, ah, caray, porque uno se imagina las ciudades perdidas como alejadas, ¿no? No, desafortunadamente a veces están dentro y bueno, en esos lugares como las diferentes barrancas que hay, pues carecen de todo tipo de servicios, además. Sí, y cómo realmente hay una total indiferencia o hubo una total indiferencia de Mancera hacia todo ese derecho a la ciudad. El edificio, uno que está ahí por Joco, que se encontraron también vestigios arqueológicos. Les valió. No, y todavía la tala que hicieron al final de muchos árboles que les estorbaban a los de esta mítica famosa, porque les estorbaban, pero no les estorbaban en nada. Y además, lo que significa una tala así de árboles a lo loco, significa que no va a haber agua después. Porque al acabar con todo eso no hay suelos permeables, entonces no se recolecta el agua de las lluvias y no se genera más agua, bueno, por decirlo de una manera muy tosca. Y todo eso lo sé porque en su momento nos tocó luchar y afortunadamente nos tocó un juez sensible que sí nos otorgó el amparo para salvar 60 árboles en la colonia Florida. Y entonces cada vez que veo los árboles digo, híjole, valió la pena, fueron 2 años de lucha y fue precisamente por lo de Mancera, es que ya está el proyecto, es que la justificación de ellos, es que también los que tienen coches tienen derecho a que se les haga un proyecto. Nosotros decíamos, nada más cámbienlo, ¿por qué tienen que matar a los árboles? Nosotros no decíamos que no al deprimido, nada más no mates los árboles. Y al final mataron más de 1,100 árboles, que todavía nos deben varios, pero bueno, por lo menos de la colonia Florida sí se logró salvarlos y sí plantaron más. Se lograron salvar esas palmeras épicas, se trasplantaron, no se mataron, porque las iban a matar. Entonces fue gracias al juez y que estuvimos encima de él y además explicándole. Es que no queremos que quiten pero tampoco queremos que maten a los árboles, porque, y se lo decíamos a las autoridades, pues tú también respiras, ¿no? O sea, o no. Y ahí sí, en ese caso fue más importante el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, y ahorita que hablabas de las recomendaciones y relatorías, citaron algunas relatorías en la resolución, en esa sentencia, de precisamente respecto a medio ambiente. Entonces eso era más importante que el derecho a la movilidad. Fíjate que sí, porque además también se ha comprobado que lo que tú dices, lo de los mantos acuíferos, cómo van secando el subsuelo y también por eso los movimientos telúricos tienen las consecuencias que tienen. Entonces, esa parte, fíjate, ¿cómo definiríamos ese derecho a la ciudad? Es un derecho humano, o sea, el derecho a la ciudad.
Eso es muy, muy interesante. Y bien lo dices tú, ha cambiado. Por eso la parte de todo lo que atente contra mi dignidad, todo lo que yo me sienta dañada, es interesante saber que están en la Constitución y todo, pero a veces es lo que hacen la crítica, ¿no? Esos derechos humanos, ¿a mí qué? O sea, yo no tengo empleo, yo no tengo agua, yo no tengo vivienda, pero y cuando uno les dice, pues está en tu Constitución, bueno, pues ahí están bien. Sí. O sea, y me gustaría, si me lo permites, querida maestra, si podemos regresar precisamente abordando ese tema y también que empecemos a ver qué es el derecho a la no discriminación, que va de la mano y estamos yendo ya hacia allá, de bueno, realmente qué es, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, yo no discrimino, pues ni saben qué es, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos rápidamente al corte y regresamos para seguir abordando este tema. Muchas gracias. Y estamos de vuelta aquí con todas, todos y todas ustedes y nos quedamos en esto de que, bueno, sí están muy bonitos los derechos ahí plasmados y además de una manera muy linda en la Constitución y bueno, la Constitución de la Ciudad de México que es de vanguardia en tema de perspectiva con derechos humanos y es muy interesante leerla porque además está en un lenguaje bastante entendible a diferencia de muchas otras leyes y constituciones. Pero y la persona que no tiene que comer dónde dormir o no tiene trabajo, pues dice, pues, ¿y eso cómo me sirve? ¿O de qué me sirve, no? Y eso era lo que nos iba a empezar a platicar nuestra querida maestra de, bueno, pues ¿qué puedo hacer si no tengo nada? Pues ¿cómo puedo empezar a hacer valer estos derechos? Que sí, dice ahí que sí los tengo, ¿no? Claro. ¿Me escuchas bien? Sí. Ya te perdí. ¿Sí? Sí. Porque yo te oí como medio entrecortado. Ok. Ah, no, te oímos bien. Todos los derechos que estamos hablando, siempre lo que platico es que cuando hablamos de teorías de la justicia y su relación con los derechos humanos, nos encontramos el ejercicio de la libertad y el ejercicio de la igualdad. ¿Cómo hacer? Casi te puedo decir que no pueden convivir la libertad y la igualdad. Entonces, eso nos hace que en una sociedad donde percibimos que hay más libertad, pudiera haber más desigualdad. Y también en un país donde hay más igualdad, pues se van a ver limitados los derechos de libertad. Y ahí podríamos empezar a hablar también de lo que es la discriminación. Hemos estado viendo, ahorita iniciamos con el uso del cubreboca, ¿no? ¿Qué pasa? Que casi yo no sé si es parte de la naturaleza humana o realmente es contextual, es cultural, ¿no? O sea, yo te puedo decir ahorita que todo el mundo se asusta cuando alguien estornuda y va a rechazar al que está estornudando o al que está tosiendo. Eso, te digo que es impresionante, ¿no? O sea, que dices, no, yo no quiero estar cerca de esa persona o que no entre o que eso es parte, no sé, del instinto de sobrevivencia, pero por supuesto que no toda, o sea, no, primero esto no se debe ver como tal, pero bueno, resulta más grave que cuando hay una discriminación con el tema de discapacidad, con el tema de los grupos en cuanto a el ejercicio de su sexualidad, te decía yo, adultos mayores, y decíamos, son grupos en situación de vulnerabilidad
o como decías tú, bueno, o grupos de atención prioritaria, todo va en el sentido de las políticas que el Estado quiera realizar. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué estamos viendo en cuanto a la situación de los migrantes? Entonces, hay una política de Estado. Eso es gravísimo. O sea, quien te debe de proteger es el primero que te está atacando y que está permitiendo una ideología discriminatoria. Y aquí en México, ¿cómo hemos sido observados por tanto feminicidio, por el problema de la trata? Hay situaciones gravísimas, insostenibles, dramáticas, yo diría, que siguen pasando y que parece que el Estado sigue siendo indiferente. Y que a la hora justamente de preparar campañas los toma muy en cuenta todas estas problemáticas que han generado, los convierte en promesas de campaña y además este tipo de grupos se vuelven, sus minorías las convierten, que no son minorías, sino en mayorías, ¿no? Así ha dividido Estados Unidos todo lo que es su política. Y se ha beneficiado muchas veces. Entonces, hablar de derechos humanos también consiste en hablar de problemas muy graves y de estos grupos que requieren atención del Estado. Y bueno, ya empezando a entrar al tema que de hecho es parte del título de este programa, de la discriminación, pero era muy importante conocer los derechos humanos porque precisamente al atentar contra tu dignidad puedes estar siendo víctima de un caso de discriminación. Entonces, bueno, pues, ¿qué es la discriminación? Dice la Real Academia que es seleccionar excluyendo. El típico caso que siempre pongo es cuando iba uno al antro, antes discotecas, y si había alguien del grupo pues de tez más oscura, pues generalmente no lo dejaban entrar, ¿no? O el típico del cadenero que tú sí, tú no, tú sí, tú no, pues eso era seleccionar excluyendo, ¿no? Es el caso así más típico. Pero ¿qué pasa? Ahorita comentabas de personas de la comunidad LGBTTI+, que pues han sido históricamente maltratadas, y que siguen siendo y que además siguen generando crímenes de odio contra ellas. Tal vez en la ciudad haya un poco menos, pero no quiere decir que no haya, pero en el resto de la República siguen matando a personas homosexuales, lésbicas, y bueno, y de la comunidad trans ni se diga. En la Ciudad de México, bueno, en los alrededores, en Ecatepec, por ejemplo, hay muchísimo feminicidio, le dicen transfeminicidios, finalmente son feminicidios, pero para cuestiones académicas, si hacemos las separaciones, transfeminicidios es impresionante. Y no es de ahorita. Tuvimos en nuestros inicios de este programa, es más, la voy a volver a invitar a Emma Jessica, que es una compañera trans que ya es una persona mayor también, y nos platicaba cómo desde Durazo pues los hacían perdedizos a las personas trans, igual que a los homosexuales, pero sobre todo a las mujeres trans. Entonces, ese odio sigue, ¿no? Platicamos en el corte, para mi punto de vista, y también es parte por lo que decidí empezar a hacer este programa y crear este espacio, para quitarnos la ignorancia de lo que es diferente a lo que tal vez vivimos a diario o a lo que estamos acostumbrados, y ese miedo a que tal vez el diferente pues me vaya a hacer algo o me vaya a contagiar de sus actitudes, como pasó con el VIH, ¿no? Que por el estigma hacia la comunidad LGBTTI, pues Estados Unidos se tardó mucho en empezar a estudiar. Por ejemplo, es un grupo de homosexuales y qué importa, ¿no? Y eso está escrito, no lo digo yo.
y bueno, afortunadamente en Francia sí siguieron con los estudios hasta que se descubrió el retrovirus del VIH, pero y se empezó a estigmatizar a la gente. Si sabías que tenías, no te le acerques, no se te vaya a pegar, a pesar de que ya había estudios científicos comprobados de que la manera de contraer el VIH no era estando junto a la persona ni hablando con ella, ¿no? Cosa diferente del virus actual. Si hablas de cerquita con la persona, pues la saliva es la que transmite el virus, ¿no? Sí, pero todo... Perdón, pero en el caso del VIH no, y sigue siendo muy estigmatizada esa comunidad, y es muy triste porque obviamente también se le estigmatizaba porque se creía, de hecho se le dijo, y con todo respeto para la comunidad LGBTTI+, se decía que era la pandemia de los homosexuales. Entonces mucha gente dijo, ay, mejor para que se mueran todos, ¿no? Y pasó, no, es triste, pero es real. Y sin embargo, no solo no se acabó, sino se murió mucha gente por ese estigma, porque no se dieron fondos para estudios, no se propagó también, nada más era de repente que se empezaban a morir muchas personas y no se sabía ni por qué. Y mucho también porque en esa época también todavía muchas personas de preferencia homosexual se mantenía, como ellos mismos dicen, dentro del closet. Entonces, pues sí, obviamente muchos casados, y pues se empezó a propagar también a la esposa. Pero fíjate, es como cuando dices el virus chino, ¿no? El VIH sí, de homosexuales. Es terrible. Entonces, esas etiquetas son, pero fíjate, volviendo a todo esto, lo que, como tú dices, de las mujeres, de los casos trans, ahí observamos, y lo he visto también, el machismo, ¿no? O sea, sufre más un trans que un gay. Y hay más reproche también para una lesbiana que para un gay. Entonces, o sea, si dentro del mismo grupo hay también discriminación. Sí, digamos, entre otros. Y que puede ser una consecuencia también del mismo machismo. Claro, de hecho comentaba Emma Jessica en ese programa que la tuvimos aquí, que de hecho a la primera fila que mandaban eran a los compañeros y compañeras trans, eran los que iban primero cuando hacían estas marchas del orgullo, y bueno, y además se manejó como marcha del orgullo gay mucho tiempo, pero ya ahora ya es la marcha del orgullo, ya se incluyen a todos. Por eso luego dicen, ay, ¿para qué tantas siglas? Pues porque antes nada más dentro de todo el movimiento solo se visibilizaba a las personas gay, y no se visibilizaba a todos los demás, pero los trans siempre han estado ahí, y como dice, hemos sido la carne de cañón y quien da los primeros pasos para salvaguardar a todos los que van atrás. Pues cuando te lo platica, híjole, es más, ahorita solo de acordarme, por cierto, muchos saludos a Emma Jessica, que es una fabulosa persona, se me enchina la piel porque, qué rudo que no te dejen ser feliz con lo que eres, porque tú eres esa persona, y por estigmas, por miedo, por machismo, por estereotipos, no te dejen vivir en paz y tengas que salir en una marcha a decir esta soy y respétame. Lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo, o sea, siguen matando chicos afroamericanos sin ton ni son la policía. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Y ahora ya lo sabemos, esto no es nuevo, además, esto ya venía pasando desde mucho tiempo atrás, pero que ahora nos enteramos por los medios de comunicación rápidamente. Claro. Y siguen las protestas a todo lo que da, y qué bueno que se hagan protestas, qué tragedia que en medio de la pandemia, pero que mucha gente salió a protestar con todo y pandemia, porque ya estamos hartos, muchos y muchas sí estamos hartos de tanta violencia. Estamos hartas en México de que nos sigan matando a las mujeres, sean trans o
o mujeres, y porque para mí una mujer trans es una mujer, que esa es otra, que luego, es que es trans, y ella dice que es mujer, ella es mujer, punto, se acabó. Claro. Entonces ya estuvo suave, y además a todas nuestras niñas y adolescentes que también sufren de feminicidios, de abusos, y todo por la normalización de la violencia de género, desde el machismo, desde el estado famoso patriarcal. Los micromachismos, ¿no? O sea, también, bueno, cómo vivir, eso es todo un tema y te lo sugiero, no conmigo porque yo no soy especialista, pero las nuevas masculinidades, ¿no? Ah, eso sí, no está pendiente ese también. Está muy, muy padre porque los hombres que fueron educados, ¿ciertos? Con todo lo que estamos diciendo, con esos machismos y micromachismos y que realmente es parte de su educación, a veces se ponen en una situación que es que ya no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé, o sea... Y sí se abren al cambio muchos. Sí, cómo vivir, pero hasta uno como mujer también dice, o sea, el estereotipo del hombre tiene que cambiar, ¿no? O sea, es así de, los hombres también lloran, ¿y por qué no lloran, no? Y pueden llorar. Sí, pues tienen lagrimales, pues que lloren. Esto es todo un tema que sí, todo lo sí, que en su momento vamos a meternos también ahí. Porque realmente... ¿qué está pasando con los hombres? ¿No? O sea, como que yo siento como que ya los hombres o son los malvados, esos maltratadores, los que incurren en todos los supuestos del violentómetro que presenta derechos humanos desde el chistecito hasta causar la muerte. Desde la broma hiriente. Ajá, entonces, o el hombre que no sabe cómo, que quiere adaptarse y no sabe cómo, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy interesante. Yo fíjate que dices de las siglas y todo eso, bueno, es que de veras cada vez se abren más canastas, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que dicen, yo no quiero sentirme en grupo vulnerable, ¿no? Uh-huh. Pero sí nada más lee las cifras, o como también dicen amigas, ¿no? Es que el Día de la Mujer y yo no me siento vulnerable, y en efecto hay muchas mujeres que bueno, ¿no? En esa circunstancia, pero ya cuando empiezas a ver cifras de todos estos organizaciones de la sociedad civil, híjole, te espanta, ¿no? O sea, los periodistas, ¿no? También, o sea, es el ejercicio de una profesión de alto riesgo, los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿cuántos grupos? O sea, de por sí ya la sociedad está divididísima, pero se sigue dividiendo, ¿no? La pandemia, volvemos, no se llegó a plantear que se debería de recibir el medicamento un joven, que alguien que ya tenía más de 60 años. O el ventilador, ¿no? Sí. El ventilador no era medicamento. Entonces, no sé si como parte de la vida, este tipo de decisiones son muy complejas, pero afortunadamente no se llegó a ese nivel en este país. Personas somos todas, el niño, el adolescente. Claro, y todos tenemos el mismo derecho a la vida. Claro. Sí, pero sí, eso es fuerte. Y bueno, ahorita que hablaba de las siglas, luego... y me disculpo con la audiencia, cometo el error de que doy por hecho que ya saben de qué estoy hablando. LGBTTI+ es lesbianas, bisexuales, es lesbianas, gays, bisexuales, trans, travesti y transgénero, sí, ¿no? Transexual y... perdón, es transexual, transgénero y travesti, intersexual, y el plus, a veces le ponen Q, es queer, y plus, porque también están las personas no binarias, que también tuvimos aquí un programa hablando de las personas no binarias que no se identifican con nada en específico,
sí, que es muy interesante, habría que invitarlas nuevamente. Y bueno, Plus, pues podría ser incluyente a todo lo que se pueda ir manifestando a través del tiempo, ¿no? Pero bueno, para quienes no sabían, porque luego nada más, antes era solo LGBT, pero se pidió empezar a incluir, porque luego cuando no vemos o no visibilizamos algo, pues no lo entendemos y pues no lo conocemos. Y estarlo diciendo es importante, es como decir todas y todos. Así al estar hablando también en femenino es incluirnos y visibilizarnos. Y yo con quienes luego he sentido más aversión a empezar a usar el lenguaje incluyente ha sido con mujeres. Los hombres hasta eso sí hacen su esfuercito, ¿no? Y dices, pues, ¿qué pasó con la sororidad, no? Pero bueno. No, también a mí me ha pasado todas y todos. Pero pues si somos iguales, empecemos por todos y todas. Y entonces, bueno, realmente a veces... yo siempre he pensado, el lenguaje limita la inteligencia, limita la empatía, pero bueno, es la forma de comunicarnos, ¿verdad? Y entonces, pero el lenguaje está vivo. Aquí hemos tenido la participación de una lingüista y nos ha hecho entender que el lenguaje es vivo y que hay que aprovecharlo, y qué mejor que si lo hacemos incluyente va a crecer hasta nuestro lenguaje y además nos va a dar un sinfín de posibilidades, ¿no? Y es la primera forma en la que puedes combatir una acción que no quieres, ¿no? Exacto. Te digo, los derechos humanos nos comprometen a todos, implica a todos, todos estamos en lo mismo, todos somos personas, todos nos merecemos respeto, nadie puede atentar contra nuestra dignidad, ¿no? Ya lo demás, que si son derechos fundamentales, son derechos humanos, que es un grupo de atención prioritaria, un grupo vulnerable, ¿no? Porque estábamos diciendo, es que grupo vulnerable, no, el grupo en situación de vulnerabilidad. Bueno, no, ya no, grupo atención prioritaria, y entonces ahí no nos dañe, ¿no? O sea, que protegernos, cuidarnos, y conocerlos, lo que tú dices es importantísimo, conocer, y los que nos dedicamos a revisar todo esto, saber que hay muchísimo material. Entonces, esto es más, bueno, yo siempre con mis colegas que dan otras materias, ¿no? Digo, es que es más bonito porque, pues, vamos más allá de un código. Mi materia es más bonita porque vamos más allá de un código y tenemos que echar mano de muchísimo material, te digo, desde una observación general, los informes de relatorías, los tratados, las leyes, es muchísimo. Los casos, de veras, o sea, decíamos de las sentencias de las personas morales. Bueno, hay una sentencia donde el sindicato, un sindicato en Argentina, ya se consideró que violentaron sus derechos humanos, ¿no? Entonces, ya no nos referimos nada más a las personas físicas. Bueno, en fin, las categorizaciones son abundantes, el lenguaje es abundante, y yo creo que los que estamos en este camino, porque yo creo que todos todos queremos una vida mejor y una vida con calidad, y que el Estado haga lo que tiene que hacer, porque no que nos dé, o sea, es su obligación. Él es, siempre cuando hablan de el mandatario, pues sí, es eso, el mandatario, el mandante somos nosotros, o sea, no estamos pidiendo canonjías, estamos pidiendo el respeto a nuestros derechos. Eso es lo que hay que seguir esforzándonos. A mí me gusta dar clases por lo exponencial que puede ser, ¿no? O sea, decir, hay esto, ustedes estudienlo más, y entonces así lo que yo pueda transmitir a un grupo de 30, pues es exponencial. Eso claro. Es lo que esa es como que siento que la misión en lo que la academia se refiere, ¿no? Decir, bueno, siembras una semillita para sembrar bosques. Claro. Y para que germinen. Sí. Pero bueno, tristemente el tiempo nos está alcanzando, como siempre,
nos tenemos que ir a nuestro último corte, pero bueno, regresamos ya para cerrar todos estos temas tan interesantes que se fueron dando al tratar de entender lo que son los derechos humanos y pues para llegar a ciertas conclusiones. Entonces no se despeguen, que regresamos rápidamente aquí en ¿Y tú también discriminas? ¿Y tú conoces los derechos humanos? Y pues tristemente empezando nuestro último bloque, pero nos quedamos con muchas cosas sobre la mesa, muchos temas. Entonces seguramente esperemos podernos volver a robar a la maestra Vero para seguir tratando estos temas tan interesantes y que además es muy agradable platicarlos con ella, porque los desmenuza de una manera tan sencilla que suena muy fácil y es mucho más complejo de lo que se puede uno imaginar. Entonces nos estabas platicando ya también en relación a la discriminación, estábamos hablando hablamos de la comunidad LGBTTI+, pero también de la sensación de algunas de las personas que pertenecemos a un grupo prioritario, que antes primero se les llamaba grupos vulnerables, luego grupos vulnerados, ahora grupo prioritario, pero realmente o en estado de vulneración. No necesariamente los que integramos ese grupo nos sentimos vulnerados, ¿no? Sí, así es. Y no nada más es cuestión de sensibilización en cuanto a revisar las cifras de que en el caso de feminicidios, de homicidios, o en el caso de la trata de trata de personas que es bastante numeroso para la desgracia de muchos, sino que debe ser, debe ser, aparte de sensibilización, de empatía. Creo que los derechos humanos tienen que ver mucho con la empatía. Yo creo que así podríamos empezar la formación, ¿no? Porque todo el mundo se capacita en derechos humanos y es casi para saber cómo manejar. Pero si nosotros empezamos desde la escuela a ser empáticos con el otro, tratar de ponernos en el lugar del otro, yo creo que ahí empieza la formación en derechos humanos, ¿no? Y entonces, si partimos de ahí, yo espero que algún día que mis hijos, ¿no? Ya no se tenga que hablar de grupos, sino, por ejemplo, oye, estás hablando de todos, de las niñas, de los niños, ¿no? ¿Por qué no se ha atendido también el problema de las personas mayores, ¿no? Porque en un momento dado, imagínate, si se habla de la discapacidad, que lo hemos dicho también, pues el ser humano por la naturaleza va perdiendo capacidad, ¿no? O sea, yo te decía hace ratito, es que a veces yo los mensajes no los veo porque no alcanzo a ver y no traigo mis lentes, en fin, o sea, y empiezas a decir, yo hace 10 años sí veía bien, ¿no? Entonces, va mermando tus capacidades físicas. Y entonces, ¿en qué momento es una persona con discapacidad? Y también es parte de la naturaleza. ¿Cómo podemos ayudarnos entre sí? Va más allá de una tolerancia. Es el respeto. Yo lo comento que no es lo mismo un yo te tolero, ¿no? Así de te tolero porque eres mujer, ¿no? O eres mexicana, ¿no? O porque no se entiende bien la tolerancia, ¿no, maestra? Yo creo, porque esa tolerancia lo toman como que estás ahí, pues y hago como que no me importa que estés ahí, y no la verdadera tolerancia, dice la doctrina budista, que la tolerancia es respeto y bondad. Y bueno, desde perspectiva de la parte budista, ¿no? Es mi alma saluda a tu alma, ¿qué más quieres? Claro. A tu yo interno, ¿no? ¿Qué empatía más quieres? La visión occidental de los derechos humanos
a veces contrasta mucho con la parte oriental, ¿no? Aquí yo tengo mis derechos, ¿no? Es siempre como de tener, por ejemplo, un derecho humano es la propiedad, ¿no? Y entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿No? O sea, como que justamente hemos estado hablando de tantas líneas delgadas entre tu derecho y mi derecho, que y luego creer que mi derecho siempre va a ser más importante que el tuyo y no todos son importantes, solamente que dependiendo el caso específico va a tener una limitante, ¿no? Es donde acaba el tuyo, empieza el del otro y en donde termina. Exacto, pero pues, hay cuestiones que, por ejemplo, en otros países del continente lo tienen muy entendido, ¿no? O sea, la tierra no me pertenece, yo le pertenezco a la tierra. Entonces ahí entramos con el pluralismo, vamos a hablar de un nosotros, no vamos a hablar de un yo tengo derecho. Entonces ahí también no nada más es del derecho, sino de esa concepción de cultural, ¿no? Es que si tú resuelves que tú le perteneces a la tierra y todo el daño que le hemos hecho a la tierra es de verdad, no nos va a alcanzar la vida para disculparnos con la tierra. Entonces, si tú cambias toda esa cosmovisión de cómo se ha entendido el derecho y tomamos una visión de comunidad, ¿no? Y no nos tendremos que ir tan... El budismo, por supuesto, que nos da muchas herramientas, pero de veras, en países como Bolivia, traen otra... más cercana a nosotros, creo que no hemos hecho el derecho de nosotros, ¿no? El derecho, hemos citado a Ferrajoli, hemos citado a Alexi y mucha de la dogmática jurídica que traemos pertenece a Occidente, ¿no? Creo que también es importante que retomemos el derecho a partir de esta pluralidad, ¿no? De órdenes jurídicos, ¿no? Porque también en diversas ocasiones decimos el derecho de las comunidades, no, usos y costumbres, no, son sus ordenamientos jurídicos, ir más allá de que son usos y costumbres, ¿no? Dar pie a más diálogo entre culturas. Entonces, creo que también para la defensa de los derechos humanos tendríamos que estar recogiendo, y ya se ha escrito bastante, afortunadamente, un derecho más nuestro, para entendernos más. O sea, hablar de sensibilización a los grupos que estábamos diciendo, vamos a poner, por ejemplo, sensibilización a los grupos con discapacidad, las personas con discapacidad. Bueno, yo tomaría unámonos, hablemos más de otros ordenamientos, o sea, sensibilización a un derecho nuestro creo que es muy importante a partir de nosotros, y así entendemos lo demás, creo yo, pero son creencias. Sí, son creencias, pero bueno, hoy nos diste también muchas herramientas para que podamos entender qué es a lo que sí tengo derecho y cómo debo de respetar el derecho del otro, y además que algunas obligaciones que también tengo, ¿no? Y me gusta mucho que hables del derecho de nosotros, porque de alguna manera es lo que, hacia donde deberíamos de estar viendo, para poder realmente tener un mundo menos violento, ¿no? Todo lo que comentábamos que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, es por la falta de visión hacia un derecho de nosotros, hacia seguirse viendo es que los afroamericanos, es que los hispanos, y es que los latinos, y es que los mexicanos, y lo curioso en Estados Unidos es que se les olvida que ellos también son migrantes. Los originarios de ese país los tienen en reservas, los pocos que quedaron. Realmente quien estaba ahí eran los de las reservas, no
no, los irlandeses o ingleses que llegaron a colonizar. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué me dices migrante si tú también lo eres? Y lo han dicho hasta muchos estadounidenses, que están en contra de todas estas expresiones de violencia contra los niños, lo que hicieron con los niños enjaulados, de los hijos de migrantes separando familias, qué cosa tan espantosa. Y bueno, vienen también de una historia de segregación racial impactante. Y hablando de racismo, ahorita recordé cuando Gilberto Rincón Gallardo habló con Fox, que le dijo que había que ya tomar en cuenta los temas de discriminación, y él le dijo, pero si nosotros no somos tan racistas, ¿no? Pero es que la discriminación va más allá, ¿no? Y bueno, y que gracias a don Gilberto Rincón Gallardo y todas las personas que le apoyaron, pues existe CONAPRED y existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pues ya nos da un poquito más de derechos, que luego para hacerlos valer es también todo un tema, ¿no? Pero me gustaría que me dijeras a qué conclusiones puedes llegar de todo lo que platicamos el día de hoy, que ya hemos ido viendo mucho tu criterio, pero ¿qué más nos podrías decir de todo lo platicado? Fíjate que es importante que se hagan, que se difundan más los derechos humanos, porque en la medida de su difusión, toda la sociedad se va a ir informando y va a ser exigible sus derechos. Pero sí es importante en el aspecto jurídico, por supuesto, ¿no? Y saber que se tienen instituciones, saber que el Estado, a través de su legislación, ha creado, que esas serían las garantías secundarias para Luigi Ferrajoli, ha creado instituciones donde se puede recurrir para ser exigibles los derechos humanos. Pero creo que también es importante para el respeto a los derechos humanos tener la cultura de los derechos humanos. Lo que estábamos diciendo de los grupos de atención prioritaria tiene mucho que ver desde la educación. Entonces, aquí la cuestión, y lo dicen en muchos escritores, es que hay que acabar con el patriarcado, ¿no? Y ahí tendríamos que ver, es que todo lo tiene que dar el Estado, pero es toda una visión de vida, toda una perspectiva. El patriarcado, el colonialismo, y sí empezar a hablar de un derecho nuestro para la protección de derechos humanos, entender, ser empáticos, pero esto tiene mucho que ver desde la formación, desde que somos niños, esa educación con visión de derechos humanos, con perspectiva de derechos humanos y de empatía. Es más, yo podría irme más allá a decir de una educación de inteligencia emocional, una educación emocional, porque vuelvo a mi ejemplo pandémico, ¿qué quieres? Estamos en la época. Cómo manejar las emociones, ¿no? Entonces, cómo ser empático, esa parte de lo que nos va a dar sobrevivencia, lo que decía, ¿no? Las materias esas como la educación física, educación tecnológica y todas las que en un momento dado consideramos muy fáciles de pasar, ya se fueron a, ¿cómo te diré? Son las que nos dieron sobrevivencia, ¿no? Hagan ejercicio, hagan algo en la cocina, y entonces esa es la parte que tenemos que cuidar, la educación emocional, y eso yo creo que nos va a dar unas generaciones más sensibles y más empáticas en materia de derechos humanos. Totalmente de acuerdo, maestra. Es muy interesante todo lo que hemos podido abordar el día de hoy y todo lo que nos has ilustrado,
pero sí tenemos que continuar, sobre todo con la información, la visibilización, así como se visibiliza ya demasiado al grado de que está normalizada la violencia en la televisión, sobre todo antes los noticiarios sí eran de información, ahora son de recuentos de tantos muertos, tantas cosas, puras tragedias. No, bueno, y las series, hay mucha apología al delito. O sea, las series a mí me impresionan de la apología que se hace al delito. Sí, bueno, sobre todo de los casos de narcotráfico, ¿no? Digo, porque una cosa es que retrates una realidad y otra cosa es que los pongas como héroes y entonces todo el mundo seamos narcos, ¿no? O sea, ¿y por qué no mejor hacemos de todos seamos promotores de derechos humanos? Estaría más interesante, ¿no? Que luego también hay un tema también en cuanto a la educación, que luego a muchas personas les da flojera ponerse a leer o estudiar. Entonces ahí se van ahí se va y a la inmediatez de las cosas, ¿no? Y se pierden de lo rico de leer un libro, yo creo que en esta pandemia, yo creo que algunos sí recuperaron ese placer de leer un libro, aunque sea en la computadora, pero léelo, y pues de diversificar tu mente. Decías también de la inteligencia emocional, yo creo que también debe de haber una inteligencia cultural, hay que conocer de todo y no enfrascarnos solo en lo que yo creo que me conviene, me sirve y lo demás, quién sabe, sino informarnos de todo. Afortunadamente existe YouTube, y digo afortunadamente porque así yo voy viendo las noticias seleccionadas, porque yo no aguanto la violencia, y eso me ayudan a estar informada. Pero bueno, pues muchísimas gracias, querida maestra, por gracias a ti. Que regalaste, por todo lo que aprendimos el día de hoy. Y bueno, espero que en un futuro no muy lejano volver a contarte con tu presencia y tocar alguno de estos temas tan interesantes. Y pues nada más, si nos puedes compartir tus redes sociales o cómo te pueden contactar. Sí, muchas gracias. Pues Verónica Colina en Facebook. Ahí no creas que soy muy activa de mis redes. Porque como que se necesita tiempo y experiencia, y yo no tengo mucho, pero bueno, ahí nos podemos ver. Ok, de todas maneras, al final del programa ya saben que ya estamos poniendo los detalles de dónde contactar a nuestro ponente del momento, que en este caso es mi querida maestra Verónica Colina, y pues ya saben, no dejen de sintonizarnos, de compartirnos, darle like, nuestras redes sociales, ytdradio@yahoo.com, nuestro correo electrónico, redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, @ytdradio. Y bueno, pues aquí seguimos en esta lucha por construir un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias nuevamente, querida maestra. Y a todas, todos y todas ustedes los esperamos la próxima semana con un interesante tema. Muchas gracias.